Bueno, la montaña de la Horca está situada en el Valle de la Orotava, ese gran valle de deslizamiento que se generó pues, aproximadamente hace 500.000 años, cuando un edificio volcánico que estaba en la parte superior colapsó, generando esa gran fosa. Al verse liberadas de ese peso que tenía en ese edificio superior que colapsó y cayó hacia el mar, se reactivaran, y es producto de una digamos, una actividad de flanco de la dorsal noreste de Tenerife, que es la dorsal de Pedro Gil o dorsal de la Esperanza. Es producto de esa actividad de flanco. Normalmente las dorsales, la actividad se concentra en la cúspide, en la cumbre, pero en este caso es una actividad que se desplaza hacia el flanco. Y ahí se produce una erupción fisural que tiene aproximadamente unos 4.500 metros y una serie de alineaciones de volcanes entre los que se encuentra esta montaña o este volcán. Y en cuanto al puerto de la Cruz, pues está situada en la zona noroccidental, en la zona meridional, más en la frontera occidental, ¿no? Está en torno a 240 metros y estamos hablando que el cono en sí tiene unos 90 metros de altitud desde el suelo. Estamos en una zona influenciado por la montaña de la Horca. Todo esto que estamos, todo lo que se ve, esta casa, está fabricada sobre picón de la montaña. O sea, todo esto es saorra. Aquí debajo hay saorra. Lo que pasa es que, claro, se buscaron para poner los cimientos sobre cosas fuertes, pero en realidad toda esta zona es saorra pura. Por lo que sabemos es una erupción estromboliana, donde se proyectó tanto material aéreo como lava. En cuanto a tipo de material emitido, es efusiva y explosiva. Efusiva porque emite lava, explosiva porque emite materiales de proyección aérea, lapilli, ceniza. El material que emite es básicamente basalto y traquibasalto, y esos lapilles o esas cenizas son fragmentos de vidrio volcánico, ¿no? Fragmentos de vidrio volcánico que cuando pisamos suenan como si estuviéramos pisando cristal. Y por eso es importante también tener en cuenta que hay que conservar estos conos recientes y estos materiales volcánicos recientes, porque se fragmentan y se rompen con mucha facilidad. Pero popularmente se conoce la montaña de la Horca. El por qué no lo sé, a qué debe eso, pero bueno, habiendo tantas leyendas como tiene el puerto de la Cruz, pues, y todas las islas, pues puede ser que haya sido una zona donde castigaban e incluso podían ahorcar a personas. A mí me han dicho desde chica ya, que ahí pusieron las cruces en la casa que está en las arenas, porque ahí ahorcaron a una persona. Donde dice que ahorcaban era subir al pico de la montaña, se subía y bajabas por detrás y era la otra llave, la otra, le decíamos nosotros la hollada. Allí casi que los daba miedo porque claro, éramos pibes, éramos chicos de 13 años, 14 años, que con 14 años hoy, nosotros con 12 años ya corríamos en esas plataneras y corríamos por todos lados. Bueno, yo no sé más que, a ver, nosotros a veces pensábamos que sí eran historias de mi madre, pero es verdad que esto se llamaba, donde vivíamos era la calle La Horca, y esto se llama la montaña de la Horca. Algún sentido tendrá, pero nosotros ni vimos eso ni nada. Mi madre también nos asustaba un poquito porque éramos muchos y para tenernos controlados a todos era difícil, ¿no? La montaña de la Horca ha tenido una importancia agrícola relativamente alta, pues en la ladera sur del volcán, en sus faldas, quedan vestigios de los cultivos de cebolla y cebollinos. Según Nicolás González Lemus, se exportaban semillas de cebolla y cebollinos a Texas, en sus 3 variedades cuidadosamente cultivadas, la Yellow Bermuda, la Red Bermuda y Crystal Wax. La más cosechada era la Yellow Bermuda. En menor cantidad también se producía la exportación a Filipinas, excepto la parcela del jardín y la casa. Todo el robado, que comprendía La Chiripa, San Fernando, Risco de Oro
y alrededores hasta el final de la Sortija era plantación de cebollino. Y todo el cultivo que había era plataneras y después, bueno, que teníamos aguacates y teníamos cosas en casa, pues con tantos chiquillos se cultivaba la huerta, ¿no? En mi casa no faltaba ni una calabaza, ni un tomate, todo se cultivaba para el consumo de nosotros y de parte de la familia, porque yo me acuerdo de llevarle la cestita a mi abuela del producto que se cultivaba aquí, además con esta tierra tan fantástica de Picón, pues era fácil conseguir buen producto. Nosotros le decíamos todo la olla, el cráter de la olla donde íbamos a comer los higos, a madurarlos por la mañana y a comerlos por la tarde. A madurarlos era apretarlos para saber que estaban maduros. Mis hermanos, los tres íbamos a coger higos picos, los poníamos en el suelo, los barríamos, los cargábamos y nos traíamos para acá. Cuando no, por la montaña íbamos a la finca de abajo, y que es la finca la misma que es de los Ascanios, y vamos a las higueras y cogíamos los higos, traíamos plátanos de abajo y todas esas cosas, ¿no? También yo iba a la montaña a buscar leña para hacer la comida, porque cuando eso no había gas, no había nada y había que cocinar con leña y incluso tostar el maíz cuando nos daban la ración de millo o de trigo. Lo tostaba mi padre en un tostador que tenía, y entonces yo iba a buscar badanas, la farulla seca de los plantones. Y subías arriba, pues mira, habían higueras, habían almendras, habían morales, pero claro, ahora decimos, yo para mí, dices ahora, vas a robar algo para después vender, pero nosotros decíamos, vamos a robar los higos, o vamos a robar las moras. A robar era ir allí, mandártelas y para casa, porque si en casa llegaba con higos, con mora o con algo de eso, en casa era la cura de tu padre. Muchas veces nos olvidamos el pasado agrícola del puerto. Todo el mundo tira, dice, Puerto de la Cruz, ciudad marinera, Virgen del Carmen, demás, San Telmo, pero el Puerto de la Cruz tiene un pasado agrícola muy importante. Hacía falta agua. Y algunas de las aguas que se utilizan para eso se alumbran en San Nicolás. En San Nicolás también hay un pozo en la parte de más abajo que se llama Durazno-Zárate, Zárate-Durazno, y esa agua era trasladada en ese acueducto. El acueducto se construyó en torno a 1950, está previsto que tenga unos 30 centímetros de ancho y unos 30 metros de alto, con esa gran cantidad de columnas que le dan un aspecto muy interesante, y estaba previsto que tuviera 2,5 kilómetros y llegó a 1.115 metros aproximadamente. Pero desde luego es un elemento singular que desde mi punto de vista realza paisajísticamente al cono, no lo perjudica en absoluto. Y después también en el propio volcán, en la propia montaña de la Horca, hay un pozo. Hay un acueducto que le decimos el canal, siempre, que viene de San Nicolás, el canal de San Nicolás, que pasa por todo, por donde tiene los Hernández, todo, y sigue para abajo, y no sé para dónde. Eso, ahí se cogía el agua para subsanarlo nosotros. Hay varios herederos, uno es don Tomás Riz, que es inglés, es uno de los herederos. El otro es Tomás Martín, que le sigue después don Ismael Hernández, los Hernández, y luego está don Antonio Ascanio, el dueño del hotel este. Y después está don Nicolás Pérez Ascanio
y don Eduardo Pérez Ascanio. Don Eduardo era más asequible que don Nicolás. Don Nicolás era más déspota. No. Pero don Eduardo sí. Él se iba a cazar para las cañadas. Pues llevaba a los perros de caza y los hurones y todo iban a cazar. Y cuando venía hasta las 12 de la noche, estábamos nosotros esperando lo que llegara para escuerar los conejos que cazaban allá arriba y todo. Porque como nosotros vivíamos tan cerca, cuando no tenían servicio, hablaban por nosotros, por mi madre o por mí. Los pobres éramos muy mendigos para él, pero no, una vez Transola nos prohibió subir a la montaña, pero las demás veces no podíamos subir. Hablábamos con el encargado, pero después hablaba con él y los dejaba subir. El encargado le decíamos que íbamos a jugar un poquito y eso, pero no, se portó muy bien. Ahora hablar con él nunca hablé ni... Y casi te digo, nosotros sabíamos más o menos la hora que el tío salía y entraba. Si entraba a la 1 del día o a las 12 del día, pues nosotros y acechábamos el encargado, el medianero, porque se llamaba medianero, que también era un señor de esos que con verlo nada más pensaba que te iba a dar 4 tortas. Entonces íbamos por debajo, entramos por el otro lado abajo, entramos por detrás. La gente venía y decía que las dejaran subir y incluso don Nicolás no era amigo de eso. Lo que pasa es que como don Nicolás no estaba, entonces nosotros sí le decíamos, sí, pasen, y subían ellos y encantados de la vida. Cuando pequeños y jugábamos a las escondidillas, no había otra cosa, y entonces subíamos a las montañas y nos poníamos a correr, a escondernos para buscarnos. Y los divertíamos con eso, con jugar, con esconderlos detrás de los árboles para que los fueran a buscar y esas cosas así. Lo pasábamos bien el ratito ese que estábamos arriba y después echábamos a correr para abajo y salíamos rodando para allá abajo, porque era pendiente. Yo me subí para ver el volcán Teneguía en la montaña de la Horca, que ya cuando eso tenía carretera, porque habían hecho ya el hotel de arriba. Y nos subimos a ver, y desde allí vi los reflejos del Teneguía. Arriba en el mismo pico, hoy no, porque hoy han quitado mucho, habían 3 árboles, 3 pinos. Y todas las mañanas, para aquello habían 3 águilas allí siempre, águilas de estas, pero grandes, de estas negras. Y por eso se le dijo las águilas. La montaña de la Horca la vaciaron cuando empezó el boom turístico, y es una pena porque la estropearon, le quitaron mucho. Eso fue la zona de los Hernández Hermanos, que empezaron a vender el picón para la construcción. En eso no deberían haber permitido ese disloque. Me parece a mí, no lo veo. O sea, en aquella época se protestó, como se protestaron muchas cosas que se hicieron mal. En aquella época se hicieron muchas cosas mal, pero ya están hechas. Sí, la gente cogía las ahorras para fabricar o para poner en las planchas, en los pisos debajo. Antes ponían zahorra, pero ya no creo que pongan zahorra, no. Sí, y mucha gente por la parte de allá no ves toda la que falta, porque siempre siguen cogiendo para poner en las planchas, en la azotea y todas esas cosas. Antes de poner la plancha, ponen la zahorra. La zahorra, la empresa esta que es de obras públicas,
estaba contratada para recoger esa horra de ahí y llevarla para cuando empichan, cuando le ponen asfalto, y llevaban la ahorra de ahí, de aquello. Y siempre iban muchas personas, sobre todo del Realejo, venían gente que como mi madre era del Realejo, la conocía. Venían a buscar piedritas, porque dice que esas piedras azules hacían el agua y cuando hervía echaban las piedras y que el agua se asustaba y que el agua era buena para los muchachos que tenían susto. De pasar de una ciudad pequeña, de un pueblo de pescadores, cambió la historia del Puerto de la Cruz cuando se construyó el hotel, pero no solo cuando se construyó este hotel, sino cuando se construyeron todos los hoteles del puerto. Y aparte de eso, que fue un bienestar para toda la comarca, es decir, muchísima gente que incluso abandonó lo que era la agricultura, una pena, para trabajar, pues en aquellos tiempos, tener un salario fijo, tener más seguridad, más bienestar. Yo lo entiendo, lo termino de entender, pero es una pena. Esto vino con todo el crecimiento y el boom turístico, que afortunadamente, en contra de que no sea del agrado de todos, pero sí supuso de que hoy en día tengamos las infraestructuras hoteleras que tenemos, que podíamos depender de otro medio de vida, puede que sí. Lo que se sabe en ese momento es que ese hotel se construye con una gran cantidad de plantas. Ese material no es tan sólido como la lava, estamos hablando de un material que se hunde, que se deforma, no es tan duro, digamos, y entonces no se hace un estudio geotécnico a la hora de construir el hotel, a la hora de planificar, diseñar y construir. En un momento dado el hotel se empieza a hundir y eso lo detectan los arquitectos y entonces contactan con determinados geólogos. Creo que en ese trabajo trabajan tanto Telesforo Bravo como Juan Coello y determinan que ese peso excesivo del hotel está afectando a la estabilidad del edificio. Y entonces determinan que varias de las plantas tienen que ser eliminadas y es efectivamente lo que se hace. Si uno compara fotos antiguas con fotos modernas ve que la altura del hotel ha disminuido, se les eliminan un par de plantas, varias plantas para que no se produzca ese efecto y se refuerzan los cimientos, ¿no? Pero es muy difícil ir en contra del progreso. Afortunadamente hay movimientos, hay personas que con sus conocimientos se está haciendo que las cosas no se vuelvan a repetir, que es lo que tenemos que hacer con todo. O sea, no es crear discordia entre unos y otros, sino todo lo contrario, decirle a nuestros hijos y nietos, decirle, mira, eso que está ahí que no vuelva a suceder, pero sin odio, sin represalia, sin nada, sino cómo se hacen las cosas. Estamos llevando a los escolares del Puerto de la Cruz a ver volcanes que están a 100 kilómetros del puerto, cuando realmente tenemos un volcán aquí que enseñarles. Ahí les podemos hablar de procesos eruptivos, de materiales volcánicos, les podemos hablar de cómo afecta un volcán a un lugar determinado, les podemos hablar de la dorsal noreste que tanta influencia tiene, les podemos hablar del deslizamiento del Valle de la Orotava, o sea, podemos hablar de un montón de cosas, aprovechando además que desde la parte alta del volcán, desde la parte superior, dominas prácticamente todo el solar del municipio. O sea que es que estamos hablando de que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Yo lo veo más, convencer a la gente de que es un elemento, es un tesoro del Puerto de la Cruz que está ahora mismo desaprovechado y que tenemos que, digamos, valorar y de alguna forma incorporar al patrimonio que tiene el Puerto de la Cruz. Era muy sano, era una vida súper sana, nosotros no teníamos que ir a discotecas ni nada de eso, con la montaña teníamos suficiente y éramos felices, súper felices aquí. Ojalá
pudiera ser mucha gente disfrutar como disfrutamos nosotros, porque ya hoy en día se han acomodado mucho con las maquinitas y todo eso, y antes no existían y nosotros disfrutábamos de la naturaleza como tiene que ser.